Buenas tardes, bienvenidos a esta clase virtual de Derecho Comunitario. Tema número 4, definición y característica de la migración. A continuación presentamos un breve resumen de la situación de los inmigrantes venezolanos en época actual. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados en 2021, más de 5.4 millones de venezolanos emigraron debido a la crisis económica y social que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro. ¿Cuántos kilómetros estás dispuesto a caminar para escapar del hambre? Ellos huyen de la crisis humanitaria y económica que ha deteriorado la seguridad ciudadana y los estándares de vida en Venezuela. Para comprar una medicina ya no puedo, ya no se puede comprar medicina, estoy sin gas, sin agua. Les llaman los caminantes del desierto. Se les ve a cada momento, a cada hora en la carretera, de noche y día. La imagen ya es habitual. A inicios de febrero del 2021, las fronteras de Perú con Ecuador y Bolivia con Chile acapararon las principales noticias. Hay mucha preocupación por parte de las autoridades, ya que el flujo migratorio no se detiene. Cada día, entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen de su país, la mayoría a pie, con un destino incierto. ¿Cuánto rato lleva caminando? ¿Vale la pena todo esto? ¿Usted cree? La defensa del presente tema estará a cargo del grupo número 8, cuyos integrantes son Yesibeli Arellano, Cañón Emilio, Yolima Duarte y Durán Laura. Buenas tardes, Yolima Duarte. Dando inicio a nuestra defensa, tenemos análisis sociojurídico del proceso migratorio venezolano, ciudadanos del mundo. Venezuela pasó a ser un país receptor de alta migración del siglo XX a un país emisor, sobre todo durante el periodo presidencial de Hugo Chávez, el cual aumentó a partir del año 2018, cuando empezó a emigrar un gran número de venezolanos, sobre todo jóvenes, personal calificado como docentes, médicos, ingenieros, químicos, científicos, y Venezuela empezó a quedarse sin mano de obra y personal calificado. Este proceso migratorio trajo consigo también una vulnerabilidad estructural en los venezolanos, creando rupturas en familias, en amigos, en grupos de trabajo, entre otros. Al darse este proceso migratorio, los sistemas internacionales de derechos humanos toman cartas para evitar que sean vulnerados los derechos de los inmigrantes, tratando de evitar que sean objeto de discriminación, que sean heridos, violentados y que por su condición sean violados sus derechos humanos. La doctrina define la vulnerabilidad de los migrantes como una construcción social y que la mejor arma que tienen para defenderse es conocer sus deberes y derechos, y por ello se hace imperativo desarrollar medidas para proteger esta condición vulnerable de los inmigrantes. En Venezuela tenemos la Ley de Extranjería e Inmigración, que cita en su artículo 13 lo siguiente: los extranjeros y extranjeras que se hallen en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, ahora pasamos a las causas, consecuencias e impacto en Venezuela y países receptores. Tenemos que entre las consecuencias de la migración tenemos las políticas sociales, económicas, culturales, que se crean cuando se da la salida del país origen y llegan al país receptor, ¿verdad? Ya que muchos dejan la comodidad de su país para pasar necesidades, creando pobreza. En la parte cultural se dan choques entre los países emisores y receptores, aumentando el desempleo, inseguridad. Y en los países que lo reciben se crean desastres naturales,
porque la gente improvisa vivienda. Los cambios climáticos, todo esto afecta. Y las fuerzas policiales del país receptor crean hostilidad a estos inmigrantes persiguiéndolos para ser deportados a su país de origen. Y por último tenemos que las consecuencias políticas de los países receptores aumentan, ya que ellos crean mayor restricción para un ingreso legal de los inmigrantes, produciendo cambios en las leyes internas del país receptor. En la parte económica del país receptor hay aumento en la fuerza laboral de la misma. En la cultural se crea una fusión de costumbres, se da un mestizaje, aumenta el intercambio cultural, ya que se da la mezcla tanto en alimentación como en música, como en vestimenta de los inmigrantes que llegan a ese país receptor. Este produce un aumento en la demografía del país receptor. También en la parte psicológica se produce un estrés, se produce ansiedad y se produce depresión. También tenemos que en la familia se producen cambios internos en cuanto a sus relaciones y comunicaciones. Se crean presiones presupuestarias en los países receptores, ya que los mismos se ven obligados a aumentar sus presupuestos internos para brindarle a esta población inmigrante atención médica, brindarle salud, brindarle estudio, brindarle vivienda digna de ellos y estimularlo así para que produzcan en este país que los está recibiendo. Una de las consecuencias e impactos que ha sufrido Venezuela con esta inmigración del personal calificado es que ha frenado el proceso productivo de nuestro país, pero que al ser contratado en el país receptor aumenta para ellos la producción. El impacto cuantificativo aumenta en los países receptores que integran al mercado esta mano de obra calificada. Buenos días, quien les habla, Laura Durán. Para continuar con nuestro tema, trataremos ahora los efectos positivos de la migración, como son la solidaridad, remesas y la recepción de talentos. La crisis económica y política desde la década de 2010 ha creado una diáspora venezolana, ya que muchos venezolanos han huido a otros países para establecer una vida más sostenible. Toda la situación que actualmente se vive en nuestro país, como la inseguridad y el vertiginoso deterioro de la situación económica y social del país, han dado origen que durante los últimos años un 10% de los habitantes de Venezuela reciba recursos de sus familiares que emigraron hacia otros países, dando origen a una situación de aparente estabilidad económica. Las remesas registraron un crecimiento sostenido coherente con el incremento de la migración de los venezolanos a otros países, de esta manera aliviando la situación difícil que se vive en el país. Tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, los flujos elevados de migración han contribuido sistemáticamente a la economía. Debido a la contracción económica que hay en Venezuela y a la caída de los ingresos reales, ese flujo externo asiste a muchos hogares. Y diferentes estudios han demostrado que el impacto para los países receptores es positivo, ya que aumenta la demanda de productos y servicios. Continuamos. La salida de más de 5 millones de venezolanos ha tenido innegable repercusión económica en el país. Por otro lado, ha representado una sangría de capital humano, ya que muchas empresas se han visto abocadas al cierre y Venezuela ha tenido que decirle adiós a profesionales con un nivel de formación elevado. Esta fuga de talentos posee las siguientes peculiaridades y aspectos positivos en la economía. Las personas que tienden a migrar tienen entre 20 y 40 años de edad, considerados como los años más productivos en la vida de una persona. Las empresas creadas por migrantes son una gran fuente de creación de empleos, más empresas significan más empleos. La creciente presencia de inmigrantes ha permitido que un número importante de mujeres se puedan incorporar al mercado laboral o trabajen un mayor número de horas, ya que cuentan con asistencia de mano extranjera como nanas, como niñeras.
La migración beneficia el dinamismo económico de las naciones al brindarles la oportunidad de desarrollar más y mejor capital humano. Otro aspecto es que la migración permite incrementar la productividad al enriquecer y diversificar el suministro de mano de obra y generar incentivos para la competencia. Y no menos importante, la migración tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento económico. Los aspectos positivos más resaltantes de la migración son: primero, estimulan y alimentan la economía local tanto de su país de origen como del receptor. 2. Contribuye al desarrollo y reducción de la pobreza de ambos países, el país receptor y el país origen. 3. Son un puente con productivos flujos e intercambios comerciales que benefician a ambos países. Cuarto, las remesas y ayudas enviadas desde el exterior a sus familiares ayudan a mitigar el grave deterioro de la población. Al mismo tiempo que los migrantes hacen que se incremente numéricamente la población, también estimulan y alimentan la economía local. Para concluir, tenemos: la fuga de capital humano a otros países contribuye positivamente a su economía, ya que consiguen la mano de obra que necesitan sin haber tenido que invertir nada en su formación y cualificación. 2. Los llamados migrantes económicos, ya que se van fuera y no cotizan en su país de origen, generando bienestar en el país al cual llegan. Ambos actores forman parte de la migración de talentos. Y por último, las políticas migratorias han puesto el acento especialmente en el proceso de aceptación, recepción y admisión de la población calificada y de estudiantes. Hola a todos. Para darle continuidad a la exposición del equipo número 8, yo les voy a exponer los efectos negativos de la migración. Antes de iniciar, me gustaría comentarle que en la década de los 70, Venezuela tuvo un alto nivel de inmigración, sobre todo proveniente de Europa y luego de algunos países latinoamericanos. Ahora bien, a partir del 2011, los motivos se invirtió y ahora son los venezolanos que de una u otra manera salen del país y van hacia otros lugares. Los motivos están vinculados a la situación económica, crítica, producto de los conflictos políticos desatados por el enfrentamiento entre el gobierno y los sectores de la economía, también por la inseguridad social y la violencia creciente, y un factor determinante, el alto nivel de desocupación que existe en la mayoría de los países. Como ustedes pueden evidenciar en la lámina, estos efectos no se refieren únicamente a la alteración de las costumbres demográficas, sino también a las modificaciones de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez sus repercusiones a nivel personal y familiar. Con respecto a la disgregación familiar como un efecto negativo, esto es una problemática que se evidencia cada día en la sociedad venezolana. Ha salido gran cantidad de familias o miembros de una familia y esto ha ocasionado la desintegración del núcleo familiar, ya pudiera ser de la madre o del padre o de algún familiar, porque buscan unas mejores condiciones de vida. Y esto ha ocasionado el deterioro del núcleo familiar como tal, causando muchas problemáticas, tanto psicológicas como emocionales en las personas. Otro efecto negativo, como se puede evidenciar en la lámina, es el envejecimiento de la población, debido a que la gran mayoría de las personas que han salido son jóvenes. Casi aproximadamente hay como 6 millones de personas que han salido del país y la mayoría son personas con jóvenes y en edad productiva. Esto ha traído como consecuencia el aumento de la mayor tasa en las personas mayores exactamente después de los 60. Esto va a traer efectos negativos, como por lo menos
el desarrollo económico y social del país en unos años se va a ver evidenciado de que no hay mano de obra productiva y joven. Y a su vez el gasto público va a subir más por mejorar las condiciones de salud, las personas mayores, todos esos elementos que pueden incidir cuando no hay una mano de obra productiva. Continuando con la exposición, otros efectos negativos que están evidenciados en esta lámina número 2, está la diáspora de talento. Es necesario comentar que la diáspora venezolana ha emigrado en unas grandes proporciones a partir del año 2011 y por motivos que ya hemos venido tocando, por motivo de inseguridad y el vertiginoso deterioro de la situación económica y social del país, ocasionando esto al país la salida de un capital humano, es decir, personas bien capacitadas entre profesionales y mano de obra calificada de muy buen nivel, es decir, una población relativamente joven y productiva. En tal sentido, esto va a traerle consecuencias muy graves al país porque no vamos a tener en mediano plazo, 10 años, personas que puedan ayudar al desarrollo del aparato productivo. Otro efecto negativo, y ya es cuestión de tanto cuando los venezolanos salen a otros lugares, pueden tener ciertas problemáticas, como es el caso de la discriminación. Ellos pueden tener en algunos momentos tratos diferentes que se le da por motivos de raza, por ideas políticas, por sexo. Es decir, el trato es desigual hacia uno de los venezolanos que están en los países donde llegan, y esto trae una serie de consecuencias. Entre esos efectos podemos nombrar la xenofobia, el cual he visto a los migrantes como una de unas personas que no son vistas de buena manera en el extranjero. Y esto es como lo que llamamos hoy día el racismo contemporáneo. A menudo los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de vivienda, de educación, de salud, de trabajo. Y esto es algo que tomar en consideración porque es un problema mundial que afecta a los países de origen, en el caso de Venezuela, a los países de tránsito, el cual ellos están pasando por la frontera y están esporádicamente por un tiempo corto, y a los países donde ellos van a llegar, el tiempo de destino, donde van a vivir residenciados y van a empezar a trabajar. También existe otro factor que es de discriminación, como la aporofobia, pues el rechazo hacia los venezolanos más vulnerables, porque llegan a sitios que vivir en lugares poco prósperos, barrios, comunas. Además, están vulnerables porque llegan a veces sin documentos o con lo mínimo para sobrevivir allá. Y entonces, por busca de mejores oportunidades, y son vistos de una manera un poco discriminatoria. Y por último, podemos hablar sobre la esclavitud moderna. Es una vulneración de los derechos humanos. Cuando hablamos de esclavitud moderna nos referimos a aquella condición por la cual en la actualidad una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas, como el caso de muchas personas que trabajan 12 horas por un salario menor que el mínimo. Es decir, es la única alternativa que tienen para sobrevivir y cumplir los gastos necesarios que ellos tienen. Y esto pudiera ser, esta esclavitud moderna pueden ser aquellos trabajos como la explotación sexual, el trabajo forzoso, la trata de personas, y eso se están siendo aplicados en la mayoría de cuando se llaman venezolanos de aquí a otros países, que le cobran por llevarlo, que a veces les miente o le roban el dinero, y también la explotación sexual a muchas damas hermosas que hay en este país que van a lugares a trabajar. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Ahora bien, hablaremos sobre la pobreza, vulnerabilidad, multiculturalismo y derechos humanos de los ciudadanos del mundo a cargo de mi persona, Yesisbeli Arellano. Empezaremos a hablar sobre la pobreza, la cual es una de las causas de migración más importantes. La migración internacional es un símbolo poderoso de la desigualdad que existe en el mundo, en lo que se refiere
a las formas de vida, oportunidades económicas y posibilidades de superación que tienen las personas. La pobreza es una condición en la cual una persona o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, es decir, que viven en condiciones precarias. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Ciertamente, la pobreza es una de las causas más importantes de la migración. La pobreza forma parte de un conglomerado de factores entrelazados, como la consecuencia de un Estado de derechos ineficaz, la corrupción en un modelo capitalista extractivista o el cambio climático. Son muchos los factores que engloban el tema de la pobreza, los cuales motivan a las personas a migrar porque obstaculizan el desarrollo de su bienestar. El derecho al desarrollo de cada ser humano significa el derecho a no tener que migrar, a que la migración sea una acción voluntaria de la persona en vez de una salida, o en lugar de ser una salida a la situación que vive. Desde el punto de vista internacional, se ha llevado a cabo una serie de tratados, convenciones para tratar de abordar el tema que genera el tema de pobreza que genera la migración. Ahora hablemos sobre la vulnerabilidad migratoria. Esta hace referencia a que los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad por múltiples razones. En términos generales, existen dos categorías de vulnerabilidad. Una se asocia a lo situacional y otra a lo individual. Cuando hablamos de situacional, esta deriva de las condiciones en las que se produce el desplazamiento o de las condiciones en el país de migración. Y cuando hablamos de condiciones individuales, se relaciona con determinadas características o circunstancias que cada uno de los ciudadanos que migran o de estas personas que migran están atravesando. Los estados han abordado medidas para la protección de los grupos migratorios vulnerables, dentro de los cuales se consideran las mujeres, los niños y los adultos mayores. Suelen ser las personas o los grupos de personas más vulnerables. Sin embargo, ningún migrante escapa de esta realidad. Entonces, los estados han abordado ciertas medidas para proteger los derechos de los migrantes. Deben respetarse los derechos para poder satisfacer las necesidades y sacarlos de la situación de vulnerabilidad. Dentro de los derechos que los estados se han encargado de garantizar para los migrantes es la reunificación familiar, el derecho a la salud, el derecho a tener condiciones de trabajo dignas, etc. Otro escenario que se desprende de la migración es el multiculturalismo. Entendiendo que la migración es un fenómeno complejo y multifacético, cruzar las fronteras ha sido una experiencia conocida prácticamente en todo el mundo a través de la historia. El ánimo de moverse de un lugar a otro para conocer nuevas culturas es algo que está en el ser humano, es inherente al ser humano. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico y social y comparten culturas religiosas, lingüísticas, raciales, étnicas o de género. La multiculturalidad es uno de los principales factores que promueven la diversidad cultural. La globalización o los movimientos migratorios son algunos de los motivos por los cuales cada vez existe más diversidad cultural en el mundo. Entendiendo que el 3.6% de la población mundial reside fuera de su país de origen, es decir, que la cultura ya trascendió las fronteras. Ya no es necesario ir a un país determinado para conocer su cultura, sino que ya de alguna u otra manera esa cultura está esparcida a lo largo y ancho del mundo. Por último, los derechos humanos de los ciudadanos es el último punto a desarrollar y no por eso es menos importante, pues los derechos humanos siempre van a prevalecer como punto de interés para la comunidad internacional y todos los estados que puedan intervenir en ellos, ¿sí? Pues se deben garantizar a esos migrantes que se ven abandonados y obligados a abandonar su lugar de origen, sus hogares. Se deben garantizar esos derechos, porque existen muchos escenarios dentro de los cuales se violan los derechos humanos, se violan sus derechos civiles, políticos,
de salud, de vivienda y de educación. Entonces, los estados, a través de ciertas organizaciones, la comunidad internacional a través de ciertas organizaciones se ha unido, ha levantado la voz y son portavoces, ¿sí?, garantes de estos derechos humanos para que la condición de vida de las personas que viven fuera de su país sean cada vez mejores. Las organizaciones promueven estrategias hacia la migración basadas en los derechos humanos, que sitúa al migrante en el centro de las políticas migratorias y su gobernanza. A raíz de acá se han desarrollado lo que es el derecho migratorio y ya hay pues una ventana, un espacio dentro de la cual los estados se pueden sentar y hablar sobre lo que es mejor para estos ciudadanos que están esparcidos a través del mundo. Históricamente la migración era regulada únicamente por normativa nacional, o sea, cada país decidía de alguna u otra manera, si lo queremos ver así, lo que pasaba con el futuro de esos migrantes. Ahora no, ya el crecimiento de la movilidad humana global ha conllevado que los estados cooperen entre sí y puedan dictarse normas internacionales a las cuales todos se van a pegar para velar por la protección de los derechos de los migrantes, tanto de trabajo, lo que hablábamos antes, la reunificación familiar, y que el impacto global que tiene la migración sea seguro, ordenado para el país que los recibe y para el país de origen. Gracias.